Hola a todos, muy bienvenidos a este espacio en el cual hablaremos de algo sumamente importante, tanto en lo laboral como en la vida personal. Hoy comentaremos los distintos desafíos a los que se enfrentan las empresas y también nosotros diariamente. Nos adentraremos principalmente en el cambio organizacional, exploraremos lo que conllevan estos procesos y lo más importante, discutiremos cómo podemos superar de manera efectiva estas distintas situaciones que resulta ser inevitable. Mi nombre es Carla Muñoz, estudiante del CFT Estatal Tarapacá en la carrera de Administración de Empresas. Me acompaña mi equipo, mis compañeros Luis Miranda, Hola. Sofía Guerra, Marta Carlos, Yesenia Garay y Milicen detrás de cámara. También contamos con dos excelentes invitados. Doña Jenny Rojas, directora regional del FOSIS, junto a Claudio Guerra, jefe de Departamento Técnico de Serviu, quienes serán un gran aporte en este episodio llamado Navegando al Cambio. Complementando a la introducción de mi compañera, voy a ahondar un poco más en lo que es el cambio. Vamos a enfocarnos en lo que es el cambio organizacional. Vale decirse que los cambios que son en empresas, ya sean privadas o bien estatales. También hay un cambio próximo que se va a venir con el nuevo gobierno, así que también vamos a ahondar con nuestros invitados acerca de esos cambios, cómo navegan en surfean en ese tipo de cambios. ¿Ya? Y vamos a entrar en el cambio cultural, cambio estructural y cambio tecnológico. Así que empecemos con el tema. Bueno, yo quiero preguntarle a todos qué significa para ustedes el cambio en sí organizacional, pero también pueden dar una opinión más amplia. ¿Yo? Bueno, el cambio organizacional son las estructuras con las que nos enfrentamos en los trabajos, por las estructuras de trabajo que designan roles, según lo que yo entiendo, que designan obligaciones y responsabilidades. También están definidos como las características de cada una de las personas que va a ocupar los distintos espacios. No todos podemos ser jefes, no todos podemos ser los que inventan, no todos podemos ser los creativos, no todos. Hay distintos roles que yo creo que van de acuerdo a las profesiones y también de acuerdo al rol que yo ocupo en cualquier espacio laboral, ya sea público o privado, como dijo recién aquí la compañera. Es sumamente importante para que las empresas también funcionen, porque organiza el trabajo, se enfoca en resultados y también va contribuyendo a que se puedan llegar mejor a los resultados. Entonces, las estructuras organizacionales sirven para potenciar los equipos y para que podamos llegar también a la meta que se ha definido cada uno de ellos. Claro, bueno, la lógica de hablar de cambios organizacionales tiene que ver con una necesidad, entiendo yo, ¿no? Como las estructuras organizacionales o la forma en la que se distribuye una empresa o una institución, cuando requiere un cambio es porque algo está ocurriendo, ¿no? Entonces, al menos en mi visión, más allá de la definición propiamente tal, ¿cierto?, de lo que es un cambio organizacional, entiendo que es una necesidad, ¿no? Cuando en una institución se requiere generar cambios es porque hay algo que o debe mejorar o que debe estar en vías de transformación o porque hay algo que hay que corregir, ¿no? Muchas veces tiene que ver con variables de producción, ¿no? Como el desempeño de la empresa o de la institución en el mercado en el que está inserta, o como habíamos en algún momento visto, el otro factor que tiene que ver con lo humano, ¿no? Con elementos que no necesariamente tienen que ver con la producción. Y ahí, bueno, igual podríamos ahondar más en eso después. No sé. Dejaste bien claro, o sea, dejaron bien claro ustedes dos su opinión sobre que lo importante que es el cambio organizacional. Y yo creo que una palabra que lo definiría en su totalidad sería la adaptabilidad. Porque el ser humano al final, ¿qué es lo que ocurre cada día? Cada día que va pasando, nuevas tecnologías van apareciendo, las culturas se van cambiando a pasar de los tiempos, ¿cachai? La influencia de nuevas tecnologías, las páginas web, que ahora por ejemplo YouTube, TikTok, son influencias que terminan determinando lo que va a ser el cambio en el futuro más allá.
Por eso usted explícanos justamente, y por eso yo quiero resumir que básicamente es adaptarse o morir, básicamente, para la empresa. Ahora, porque si no se adaptan a las nuevas tecnologías, a los nuevos cambios que hay en las personas, los nuevos gustos que están apareciendo y las nuevas necesidades, se van a quedar atrás. Sí, yo comparto gran parte de eso. Creo que, como dices tú, hay transformaciones que van antes de, o que anteceden cualquier institución o organización, ¿no? Como hay cosas que tienen que ver como con la globalización o como la inserción de nuevas tecnologías, lo que tú mencionas. Y agregaría un poco, desarrollando lo que decía recién, este factor que también es humano y social, pues, ¿no? Porque en el fondo yo creo que los cambios no siempre surgen por una necesidad desde digamos, como desde lo que falta o porque algo no esté funcionando bien. No necesariamente una empresa tiende al cambio como lo decía al principio, por una cuestión de producción o de que no te esté yendo bien en el mercado en el que estás inserto, ¿no? Sino que, como lo dices tú, también a veces como por una necesidad de adaptarse a nuevos requerimientos de la sociedad, ¿no? Como la accesibilidad universal, ¿no? La inclusión de la perspectiva de género, de algunas necesidades que tienen que ver también con incluir a las personas mayores, ¿no? Que en general los cambios tecnológicos tienden a dificultar la inserción de personas mayores en los nuevos procesos organizacionales, ¿no? Entonces creo que lo que define esto es una palabra clave, ¿no? Como esto de la adaptabilidad, que debiera ser como una cualidad propia de cualquier institución que quiera mantenerse o seguir adaptándose, ¿no? Tiene que tenerla en cuenta, por supuesto. Por ejemplo, ahora que ustedes están diciendo, me gustaría saber la opinión de mis compañeras respecto a algo en el trabajo, algún cambio organizacional, algo que hayan sufrido o haya pasado, alguna anécdota. Ay. Yo tuve un cambio en mi vida cuando ingresé a la universidad porque tenía que elegir entre trabajar o estudiar. Entonces decidí estudiar porque quiero ser la primera en mi familia que tenga un título y que mis hijos estén orgullosos de mí. Y ahora último tuve un cambio que me puse a trabajar y se me ha hecho muy complicado, pero aquí estamos dándole todo, igual un cambio radical que me desordena todo. Entonces yo igual quería consultarle a ustedes cuando hay un cambio en una empresa, ¿cómo se organiza? Si hay una planificación detrás, me imagino, para que no sea tan brusco ese cambio. Sí, bueno, el tema que tocáis tú y que tocaba recién tu compañero, igual son cosas súper relevantes en términos de organización. ¿Por qué? Porque hay que hacer compatible la vida laboral con el trabajo. O sea, la vida laboral y la vida personal. Y yo creo que esa es una de las cosas que se ha estado impulsando. Y también, como la lógica de adaptarse o salir del mercado es como brutal, porque el trabajo también cumple un rol social. La gente también trabaja porque de esa forma produce bienes, produce ingresos y obtiene un valor por su tiempo, por lo que estáis vendiendo, porque es tu fuerza de trabajo. Entonces tiene que haber un equilibrio siempre entre los procesos tecnológicos, los procesos de adaptación y de cambio en los distintos lugares de empleo, de trabajo, para que también cumpla el objetivo de mantener a gente empleada y gente trabajando, porque imagínense, no sé, en un mundo futurista, tal vez no tan lejano, esperemos que no sea así, pero que todos nosotros y todas las personas sean reemplazadas por máquinas. ¿Cómo vamos a vivir si no hay una distribución acorde de la riqueza? El trabajo tiene que ser equitativo, o sea, por ejemplo, hoy día ustedes están estudiando y lo están haciendo también como una inversión para sus futuros, pero si después no se pueden emplear porque hay alguien o algo que los va a reemplazar. Entonces también hay un rol social sumamente importante con el desarrollo de las labores, y no es única y exclusivamente como una visión desde el empresariado, sino que tiene que haber una mixtura y un equilibrio, creo yo, para que esto pueda ser. Porque claro, tú ya estás estudiando y esperamos que después puedas ejercer, pues que no venga alguien o algo a reemplazarte, claro. Es lo ideal, ¿no?
Y claro, pues, implica que se legisle, porque la única forma de que eso cambie es legislándolo. Y hoy día creo que hemos ido avanzando en la compatibilidad de la vida laboral y la vida familiar. Y algo sumamente importante, o sea, la reducción de la jornada de trabajo también algo importante, llegar a 40 horas. Hay países donde se está hoy día regulando para trabajar 35 horas. Entonces significa que menos tiempo en el trabajo y más tiempo para pasar con el perro. Y más tiempo con la familia. Entonces tenemos que lograr este equilibrio entre trabajar, producir, generar riquezas, generar empleo y que podamos vivir mejor. Oye, se enojó. Toda respuesta. Bueno, y eso también yo creo que es un ejemplo de lo que mencionaba, pues, ¿no? Como la capacidad de adaptación. Pues este mismo espacio es un espacio que no está adaptado para esto. Y vemos que nuestras coprotagonistas, coanimadoras, están también opinando. Respecto como de la planificación, yo creo que es importante comentar esto de... No siempre en las empresas o las instituciones se planifican los cambios, muchas veces llegan como... porque atienden a fuerzas que son externas, ¿no? Como lo que decíamos, una empresa que está inserta, por ejemplo, en el mercado inmobiliario, está expuesta a fluctuaciones económicas, ¿cierto? Digamos, al cómo se va regulando la banca, el acceso que tiene la gente a crédito. Entonces hay muchas variables que no tienen que ver solo como con la estabilidad interna de la empresa, ¿no? En el caso de donde yo me desempeño, yo soy funcionario público, trabajo para el Estado, ¿no? Y el Estado es una institución o una máquina gigante, ¿no? Que en muchos sentidos se ha ido transformando, pero hoy día hay un montón de cosas que están en deuda, ¿no? El Estado está hoy día inmerso en un proceso de modernización, un proceso que lleva mucho tiempo, que se ha ido, digamos, levantando con harta fuerza a nivel nacional, ¿cierto? En todas las instituciones, pero que todavía está muy en deuda, ¿no? Como en el área que trabajo yo, que es en la construcción, en la arquitectura, hay tecnologías que llevan 10 años instaladas ya en el rubro y que cuesta mucho instalarlas en el Estado. Entonces, sí se planifican, se deben planificar, pero muchas veces los cambios llegan por factores externos y también hay resistencia a que esos cambios se puedan instalar. Entonces, por eso es muy importante el foco de tu pregunta, un poco desde qué cosas se consideran desde el comienzo, creo yo, ¿no? Cómo puedes prever estos cambios. Y ahí es muy importante el rol que tienen ustedes, que van a tener en su rol cuando salgan de esta carrera, ¿cierto? De poder prever ese tipo de cosas, ¿no? Mira, continuando con el tema, me gustaría hacerles una pregunta como más directa a Jenny y Claudio. Respecto al nuevo gobierno que va a venir, ¿qué cambio creen ustedes que se viene sí o sí en los próximos años respecto a sus materias? Bueno, yo creo que algo siempre va a depender de quién gane o quién gana en realidad cada una de las elecciones. Si se fijan en la contingencia, hay posturas completamente distintas del rol del Estado en ambas candidaturas. Entonces ahí yo creo que eso es fundamental, va a depender de quién llegue, cuáles van a ser los cambios. Pero lo que yo creo que ambos, la candidata y el candidato han coincidido es que, bueno, no sé si tanto coincidencia, pero que sí tiene que haber cambios en el aparato público, ¿ya? Uno plantea lisa y llanamente reducirlo, eliminar la mayor cantidad de cosas posibles, y la otra lo plantea desde otra perspectiva que tiene que ver como con la modernización, con avanzar otras materias, y cuyo objetivo, entiendo yo, uno es para hacerlo más pequeño y la otra para hacerlo más eficiente. Entonces, siempre estamos sujetos a cambios los sectores públicos, porque, por ejemplo, más allá también del propio gobierno, hay políticas públicas que son de largo aliento. Por ejemplo, la transversalización del género, de la política de género, ha sido una política de largo aliento, que se incorpora, de hecho, con el primer gobierno de la presidenta Bachelet. Y eso ha ido avanzando, hemos ido teniendo distintas expresiones. La modernización del Estado también es un proceso que se inicia con Bachelet. Muchas cosas empezaron con Bachelet. Sí. Después, algo que también es relevante, el Estado verde, que también han sido procesos que se han iniciado, de hecho se empezó con Bachelet 2, el Estado verde, y han sido cosas sumamente positivas porque han ido...
insertándose en algo que es muy importante, que tiene que ver con la cultura organizacional, que va más allá de una persona, sino que va como la forma de trabajo de las instituciones. Y yo creo que eso es algo que también es sumamente positivo en el Estado, porque es un organismo que lleva muchos años, y en las empresas también de largo aliento, porque logramos tener una forma de hacer de cada uno de esos lugares. Y no te podría decir qué va a pasar, porque no lo sé, pero hay distintas visiones y yo creo que eso también es súper importante. La expresión del trabajo para los dos sectores políticos hoy día que están disputando la presidencia también responde a visiones completamente distintas. Y esas son diferencias fundamentales porque desde ahí también nacen cada una de las políticas que se van a plantear o los programas, claro, que van a querer empujar de cada uno de los sectores. Sí, yo creo que la respuesta no es una, ¿no? Porque en el fondo, como bien dice Jenny, ambas visiones podrían coincidir en el foco de que hay que cambiar algo, pero la propuesta de cambio es completamente distinta. Y efectivamente están asociadas a cómo el Estado afecta o interfiere en nuestra vida cotidiana, ¿no? Creo que claro, la pregunta va más allá ¿cierto? De lo que uno pueda ver desde su posición, sino que como las visiones sobre el Estado y sobre cómo cambiar esta institucionalidad son tan distintas, uno puede pensar en respuestas completamente opuestas, ¿no? Una de las candidatas propone reforzar el rol del Estado, ¿cierto? Respecto de el acceso a beneficios sociales, ¿cierto? A algunas cosas que inciden directamente en cómo uno llega a fin de mes, ¿no? En el valor de, digamos, el salario mínimo, ¿no? La salud pública, el acceso a la educación, ¿cierto? Las horas de trabajo. Y el otro candidato lo que propone guarda relación más bien con potenciar algunos elementos que tienen que ver con el mercado, ¿no? También con reducir el rol del Estado, lo que efectivamente puede incidir en cómo nosotros, digamos, vamos a vivir en los próximos años. Ahora también hay que pensar que el Estado es una máquina más grande y que no solo depende del gobierno de turno, ¿no? Hay cosas que siguen existiendo, ¿no? Digamos, las instituciones se mantienen, pero cómo estas instituciones funcionan y el camino que van a tomar va a depender mucho de lo que se configure ahora en las elecciones, eso es indudable. Bueno, para ir cerrando, yo quería que nos dejaran un consejo de lo que a ustedes les hubiera gustado saber o estar más positivos frente a los cambios que han vivido a lo largo de su carrera, de su vida, todo eso. Un consejo, que es complicado. Bueno, pero ya, tal vez algo que me hubiese gustado que me dijeran, bueno, tal vez me lo dijeron, nunca lo escuché, era que sí, porque cuando uno es más chico lo pesca mucho, sí, pero bueno, yo creo que bueno, los cambios llegan, y es algo que todos los días ocurre. Nosotros todos los días tomamos decisiones, todos los días se abren nuevas posibilidades, se cierran a través de nuestras propias decisiones. Entonces, bajo esta lógica, yo creo que también uno tiene que ser flexible, porque como tenía un profe que decía que mientras más rígido, más rápido te vas a romper. Entonces yo creo que la flexibilidad es algo sumamente importante como para afrontar el cambio, ¿ya? Porque como el cambio viene, uno tiene que tener la capacidad de poder rearmarse. Lo otro es siempre tener o cultivar redes de apoyo, familiares, de amistades. No nos compremos mucho esa historia de que solitos lo hacemos todo, porque es mentira. Yo creo que cuando uno enfrenta dificultades en la vida te das cuenta de lo importante que es tu familia, lo importante que son tus amigos, y esas redes y esos espacios uno siempre tiene que estarlos alimentando y cuidando. Así que yo soy más como de la idea de ser comunidad a ser individuos aislados. Creo que eso nos va a ayudar siempre a enfrentar los cambios, a sostenernos en el proceso. Y después, aunque suene cliché, atrás de todas las nubes siempre está el sol. Así que yo creo que eso también es algo que nos ayuda a mantener un poco la vista en el horizonte y a enfrentarnos ahí con nuestros grupos, con nuestros amigos, con nuestros planes, enfrentar los cambios que vienen. Y creo que eso sería como algo que yo recuerdo siempre
cuando me enfrento a momentos dificultosos. Porque claro, los cambios cuando son en dificultad uno los resiente un poquito, pero cuando son cambios positivos también es como distinto, pues lo disfrutáis más. Y celebrarse, siempre hay que estarse celebrando, siempre. A uno y a su amigo y a su familia. Sí, yo volvería un poco a lo que se dijo al principio, que Luis mencionaba este concepto de adaptabilidad, que creo que es como bien interesante de abordar, en el sentido de que como los cambios son ineludibles, ¿cierto? Como que uno no puede evitarlos muchas veces porque no están en nuestras manos, no están en nuestro control. Es importante considerar eso, porque yo creo que me hubiera gustado escuchar esa palabra, quizás eso sería un buen consejo que me hubiera gustado escuchar, ¿no? Cuando entré a la universidad, por ejemplo, yo tenía una visión mucho más rígida y pensaba efectivamente que lo iba a lograr solo, pues como gracias a mi esfuerzo, ¿no? Trabajaba, tenía como una visión mucho más sesgada sobre cómo enfrentar las cosas, y finalmente logré salir, digamos, de una carrera universitaria que me gusta mucho, que es la arquitectura, ¿cierto? Logré estudiar un posgrado después en una universidad del Estado, en una universidad pública, como es la Universidad Arturo Prat, una universidad regional, y creo que si no hubiera sido por todo ese apoyo que recibí de parte de mi familia, de las personas que me acompañaron, como la Jenny, que fue una persona súper importante en ese proceso, y otros compañeros también de la universidad, que nos apoyábamos mutuamente, o sea, nosotros nos amanecíamos juntos haciendo las maquetas, ¿cierto? Estudiando o trabajando en los planos y toda la pega que había que hacer para sacar adelante la carrera. Cuando me titulé, incluso mucha gente estuvo al lado mío haciendo parte del trabajo que hay que hacer para lograr todo, ¿no? Y yo creo que eso es algo que, más que un consejo, es como una experiencia que encuentro que es bacán y que es como súper reconfortante, porque también nos dicen que los cambios hay que enfrentarlos solos, pues nos dicen mucho que uno tiene que, cuando uno está mal o cuando pasan cosas, uno tiene que como que intentarlo nomás, ¿no? Y yo creo que es importante saber cuando uno no puede solo, saber decir como necesito ayuda, necesito apoyo, y saber que hay un montón de cosas hoy día a las que podemos acceder, y que es gracias al esfuerzo y al trabajo de otras personas que estuvieron antes que nosotros, ¿cierto? Y que nos permiten salir adelante. O sea, insisto, sin el Estado yo no hubiera estudiado en la universidad, sin mi familia, sin mis amigos no hubiera sacado adelante esta carrera, y probablemente hoy día la pega que tengo, que es un trabajo donde en mi equipo vemos casi 70 personas, sin estas personas que trabajan a diario, que son personas súper competentes, son personas que han dedicado su vida a estudiar y aprender lo que están haciendo y ejercerlo, mi trabajo no se podría llevar a cabo. Entonces, cuando hablamos del cambio organizacional, que era el origen, ¿cierto?, de esta conversación, hay que entender que la organización no es uno solo, ¿no? Necesitamos al resto y necesitamos valorar el rol de cada una de las personas que están en la organización. Creo que eso es lo clave. Muchas gracias a los dos, porque uno todos los días aprende, y en este episodio me gustó escuchar sus opiniones. Creo que me llevo un gran aprendizaje de este video. Todos. Y de ustedes también. Muchas gracias. Yo, por ejemplo, quería dejar como dos palabras importantes que me quedó así en la cabeza, la palabra flexibilidad, ¿cachai? Y ¿cómo se llama? Equilibrio. Entonces creo que ella dando algo importante para asumir lo que es el cambio personal y enfrentar lo que es el cambio organizacional en la vida diaria, en nuestro trabajo, necesitamos tener esas dos cosas, tener un equilibrio entre amigos, trabajo, ¿cachai? Y una vida social. Y también tener la flexibilidad mental de no ser cerrado de mente, sino que ver más allá de lo que estamos viendo, ¿ya? No evitar la visión de túnel. Antes que nada me gustaría agradecerle a los invitados. Sí, muchas gracias. Por favor, muchas gracias a todos, un aplauso, por favor. Y eso ha sido todo en Navegar al Cambio. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Nos despedimos, esto ha sido todo. Gracias. Despídense, niñas. Oye, Chao. Chao, las protagonistas. Con la actuación especial de Estrella y Aurora. Chao.